Prescripcionenfermera.com. Tema 3. Farmacocinética. Distribución. La distribución es el reparto del fármaco por el organismo y permite su acceso a los diferentes órganos donde va a actuar o va a ser eliminado. Además, la distribución del fármaco condiciona las concentraciones que alcanzará en cada tejido. Cuando se precisan efectos en áreas especiales, como por ejemplo el sistema nervioso central, o en caso de las mujeres embarazadas, la distribución adquiere una especial relevancia. También permite explicar el retraso en el comienzo de la acción de algunos fármacos o la finalización del efecto de otros. El fármaco en el plasma puede viajar de forma libre o unido a proteínas plasmáticas. La mayoría de los fármacos se une a la albúmina, aunque también puede unirse a otras proteínas como la alfa-glucoproteína, la transcortina o los propios hematíes. La unión de los fármacos a proteínas plasmáticas es muy variable, haciendo que el porcentaje de fármaco libre oscile según el fármaco del que se trate. Habitualmente, el porcentaje de unión a proteínas de un fármaco permanece constante dentro de un intervalo, aunque en algunos fármacos puede darse situaciones de saturación de la unión con incremento de la fracción libre. Solo la fracción libre difunde a los tejidos y puede por lo tanto producir el efecto farmacológico. Entre los factores que pueden variar la unión del fármaco a proteínas, encontramos algunos como la hipoproteinemia, y más en concreto la hipoalbuminemia o las interacciones con otros fármacos o con sustancias endógenas que compitan por unirse a las mismas proteínas. Por último, hay que tener presente que algunas enfermedades, sobre todo de origen hepático o renal, pueden afectar a las proteínas y por lo tanto ocasionar variaciones en la unión de los fármacos, que de no ser tenidas en cuenta, pueden llevar a variaciones de los efectos del fármaco. El fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor de un gradiente de concentración. Los fármacos muy liposolubles acceden con facilidad a los órganos muy irrigados y con mayor dificultad a los tejidos poco irrigados. Muchos fármacos presentan afinidad por determinados tejidos en los que alcanzan concentraciones elevadas. Esto puede reducir la concentración del fármaco en su lugar de acción. El acceso a áreas especiales como el sistema nervioso central, el ojo, la circulación fetal o la leche presentan características propias, ya que en estas áreas el transporte suele tener lugar por mecanismos de transporte activo. La barrera hematoencefálica y la barrera placentaria son estructuras que dificultan el paso de fármacos y otras sustancias al sistema nervioso central o a la circulación fetal, respectivamente. Esto ocasiona, por ejemplo, que los fármacos que ocasionan sus efectos en el sistema nervioso central necesiten una formulación química adecuada para atravesar la barrera hematoencefálica. El volumen de distribución aparente es el cociente entre la cantidad de fármaco administrada y la concentración alcanzada en el plasma. Se dice que es un volumen aparente, ya que normalmente no se refiere a un volumen fisiológico identificable, sino al volumen necesario para contener todo el fármaco en el cuerpo a las mismas concentraciones que está presente en sangre o plasma. Un volumen de distribución bajo indica por lo general que el fármaco está fuertemente unido a proteínas y un volumen alto lo contrario. Entre otras cosas, el volumen de distribución se utiliza en el cálculo de la dosis necesaria para alcanzar las concentraciones eficaces. Por ejemplo, si sabemos que la concentración terapéutica de un fármaco son 5 mg litro y que su volumen de distribución es de 130 litros, bastará multiplicar la concentración terapéutica por el volumen de distribución para determinar la dosis inicial necesaria con la que se alcanzará la concentración eficaz. En este caso, 650 miligramos. Hay múltiples factores que pueden variar el volumen de distribución y por tanto hacen necesario ajustes en la dosificación. Entre ellos, podemos mencionar factores que alteren el volumen real, edemas, derrames, obesidad, etc., o factores que alteren la unión a proteínas. De manera teórica, se establecen tres modelos generales de distribución de los fármacos. El modelo monocompartimental, en el cual el fármaco se distribuye de forma rápida y uniforme por todo el organismo como si éste estuviera formado por un único compartimento. El modelo bicompartimental, en el que los fármacos que se administran por vía intravenosa difunden con rapidez al compartimento central y con más lentitud al compartimento periférico. El modelo tricompartimental, en el cual los fármacos se unen a determinados tejidos y son liberados lentamente. La mayoría de los fármacos se distribuye según el modelo bicompartimental. Los modelos de distribución ayudan a entender la velocidad de acción de los fármacos. Así,
Cuando el efecto se produce en el compartimento central, hay un paralelismo entre la concentración sanguínea y los efectos. Sin embargo, cuando el efecto se produce en el compartimento periférico, hay una disociación entre las altas concentraciones plasmáticas y las bajas tisulares, que ocasiona que los efectos sean más retardados.